el tema que vamos a tratar hoy nos gusta mucho en este programa y tiene que ver con las palabras. Le hemos denominado a esta sesión de hoy "Las palabras crean realidades". Y para eso nos hemos reunido con Andrea Rendón y Vanessa Moyano. Ellas son de 11 Comunicación. Ya vamos a conversar un poquito más sobre esto. Y quisimos hablar sobre las palabras, ya que es una fijación para la lupa y es una fijación para 11 Comunicación. Bienvenidas, chicas. Qué lindo tenerlas hoy en nuestro programa. Hola, gracias, Clarita. Invitación. Muchísimas gracias. Bien, hoy vamos a contarle un poco a la audiencia por qué es que estamos justo presentando este programa alrededor de las palabras. Las palabras son una como poesía para nosotras que nos dedicamos a la comunicación. Visto la poesía no desde solamente una palabra romántica o dulce, sino porque es deliciosa para nuestros oídos y es cuidada y es querida, porque nosotras como comunicadoras siempre hemos tratado bien a las palabras y nos gusta manejarlas, trabajarlas. Nos gusta también que las otras personas puedan sostener una buena palabra como formación y creación de sus propias ideas. Así que hoy estamos con 11 en la lupa y ya les quiero contar qué es 11 y lo tendremos una vez al mes, este segmento, para justamente tener conversaciones alrededor de ellas, de las palabras. 11 es un espacio que está constituido por 3 mentoras en comunicación: Vanessa Moyano, Andrea Rendón y yo, Clara María Reyes. Y nosotras juntas damos herramientas y técnicas para mejorar la forma de expresión. Entrenamos voceros, hacemos media training y transversalmente ayudamos a cada persona a encontrar su propósito a través de su voz. Esto lo venimos haciendo desde hace algún tiempo y somos muy felices haciéndolo juntas, adicional a las otras actividades que cada una de nosotras tiene. Me gustaría que ustedes pudieran también un poco ayudarme en este concepto, si quieren, ya para que entremos a conversar alrededor de nuestra pasión por las palabras. Sí, bueno, definitivamente, como bien lo decías, esa parte transversal es básica, ¿no? Porque definitivamente la técnica la podemos tener, pero siempre tiene que haber un propósito detrás. Y eso es algo de lo que estamos convencidas las tres. Hay muchas anécdotas en relación a nuestra experiencia laboral conjunta por distintos espacios, es decir, yo he trabajado con Vane, he trabajado con Clarita, hemos trabajado las tres juntas en distintos momentos, y lo que nos ha unido definitivamente siempre es esta claridad de que tiene que haber un propósito, porque puedes comunicar muy bien, pero si no le pones ese corazón, yo siempre digo que tiene que haber esa conexión mente-corazón, y eso yo creo que es una característica muy importante en 11, que rige nuestras vidas, pero que al mismo tiempo buscamos precisamente ayudarle a encontrar a otras personas en nuestras asesorías. Bueno, ¿qué les parece si nos presentamos entre todas un poco? Ya que nos gusta manejar la palabra y en la radio, bueno, yo lo hago desde hace algún tiempo. Vanessa no tiene tanta vida en la radio como si la tiene Andrea, entonces valdría la pena que contemos un poco lo que cada una de nosotras hemos hecho para conocernos. Entonces yo te voy a dar la palabra, Vane. Arranca tú con la primera pregunta de entrevista entre nosotras. Bueno, creo que es sumamente interesante esta unión. Somos 3 perfiles distintos, pero muy parecidos. Y yo creo que la magia de 11 es que hemos logrado equilibrar nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Las 3 hemos trabajado en empresas, en distintos lugares, y este es un espacio creado 100% por las 3. Por ende, está hecho netamente con nuestra filosofía de vida, que la aplicamos también a nuestra profesión. Esto es un poco la magia, sobre todo, que tiene 11. Bueno, mi experiencia con Clarita fue de las personas que comenzaron en mi vida laboral. Trabajamos juntas en un canal de televisión y fue maravilloso. Clarita me delegó su puesto y desde ahí arrancó nuestra relación personal y laboral que se ha construido a través de todos estos años. En ese mismo espacio, después nos conocimos con Andrea, con quien también comenzamos una relación laboral que inmediatamente se hizo más personal que laboral también. Entonces, esta mano ha existido entre las 3 todo el tiempo y hoy converge en 11. Bueno, yo tengo que recordar e ir al pasado, y es verdad, porque esto pasó, esto que Vanessa está contando pasó como en el 2010 o 2011, por ahí, ¿no? Pero sí, 4 años
antes, por el 2006, yo llegaba a Ecuador después de haber estudiado 5 años en Brasil, otro idioma, donde había dicho que yo nunca iba a hacer radio, que yo nunca iba a hacer televisión, que yo nunca iba a hacer que fuera al frente de cámaras o de micrófonos, y de repente llega un personaje que además también es común entre las tres. Es transversal entre las tres. Transversal. Un señor llamado Agustín y me dice, ¿por qué no entras a la radio? Y en la radio, que en aquella época era otra radio, que no es la actual, conocí a Andrea. Y con Andrea entonces, que también amaba y tenía esa pasión por la radio, me introduje como en un nuevo mundo, y es en esas voces femeninas de la radio. Y nos hicimos amigas. Nunca pensamos que años después íbamos a volver a vernos en el canal, donde Andrea además después fue presentadora del programa En Contacto, esto fue en Ecoavisa, en donde las tres hemos trabajado, y luego directora del programa de contenidos. Entonces, en realidad, ha sido una vida que nos ha puesto como en el mismo círculo, encontrándonos en diferentes momentos. André, no sé si tú quieres agregar algo sobre nuestra experiencia en la comunicación y cómo las tres nos unimos. Bueno, eso, definitivamente, y como decía yo al comienzo, va más a través de la misión y el propósito que solamente la profesión como tal de comunicadoras, porque de comunicadores hemos estado rodeadas las tres durante toda nuestra vida profesional, ¿no? Con muchísimo respeto y con todo el cariño y todo el aprendizaje. Ahorita se me vienen a la cabeza muchas personas con las que he trabajado, pero como yo decía, esta parte transversal que tú mencionabas, que es la que hace que haya esta conexión constante. Ayer yo lo comentaba en una conversación informal entre las tres, que yo decía, sí se han dado cuenta que hasta comemos igual, o sea, no me refería a la manera de comer, sino al tipo de alimentos que buscamos. El tema de la conexión con la naturaleza, nuestra visión sobre ciertas cosas. Entonces es súper interesante, porque fíjate que el tema de hoy es las palabras crean realidades. Y nosotras, y claro, al final de la historia, todo este tema de, a ver, ¿qué es lo que nosotros decimos versus lo que nosotros hacemos? Estamos súper conscientes de cómo se conectan, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que prima en nuestro propósito. Existen los 4 coros toltecas, yo justo el otro día le comentaba a Vane un poco sobre ellos, y uno de esos es, sé impecable con tus palabras, ¿no? En este tema, 4 mandamientos de la vida, que el uno sea, sé impecable con tus palabras, y que de verdad entendamos que lo que decimos se materializa. Entonces, eso es lo que quería. Y tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque nosotras entonces elegimos un tema para cada encuentro que vamos a tener. Y ahora sí, un poco entrando en materia, la idea de hoy es que pudiéramos empezar a hablar de por qué consideramos, por qué se cree que las palabras crean realidades, porque para nosotros el uso de la palabra es importante, tanto en nuestra profesión como en nuestra vida cotidiana. Y parte del propósito de ONCE es poder ayudar a que las personas también encuentren la mejor forma de usar esas palabras. Entonces, nosotros hemos encontrado algunos argumentos interesantes para poner esto en orden, ¿no? Y conversarlo con ustedes y los oyentes que también son amantes de las palabras, porque si no, no serían oyentes, nos puedan seguir. Entonces, arranquemos, Vane, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre el origen de la palabra? Sí, Clarice, es tal cual todo lo que tú acabas de decir, y la realidad es que la palabra es un don que muchos tenemos, pero que pocos sabemos usar. Y esto radica en que no somos del todo conscientes de su poder. Hay un libro sumamente interesante que se llama precisamente Tus palabras crean tu realidad. Este libro es de José Santos, Pablo y Natalia Nalta. Y el libro te dice que para entender este concepto tienes que irte, y este poder, tienes que irte al origen, al significado, que es un sonido o un conjunto de sonidos que expresan una idea. Ese es el significado de palabra. Para la física cuántica, esas ondas sonoras crean vibraciones. Las vibraciones, movimiento, y ese movimiento crea energía. Esa energía es la que tiene la capacidad de materializarse. Entonces, para aterrizar un poco este concepto a la práctica, ¿qué es lo que significa? La voz humana, nuestras ondas sonoras, tienen la capacidad de recorrer todo nuestro cuerpo y nuestra mente. Y es por esto que lo que decimos constantemente puede alterar nuestro estado físico, mental y emocional.
está comprobado ya, que hoy en día está comprobado que el ADN de una persona puede ser alterado, puede ser influenciado e inclusive reprogramado a través de la música, del lenguaje y de ciertas frecuencias sonoras. Eso es súper interesante porque ya aterriza mucho este concepto que es como muy de la física a la práctica del día a día. Comprendiendo, de hecho, este principio físico del sonido, podemos entender un poco más este poder que tiene la palabra y la capacidad que tiene de materializarse, que es lo interesante y a lo que vamos a aterrizar ahora con sus intervenciones también. ¿Y esto qué significa? Que si una persona tiene un vocabulario pobre y pesimista, su vida va a ser exactamente igual. Entonces, hay un refrán que me gusta que dice: tus palabras se convierten en la casa en la que habitas. Entonces, un poco cómo esas palabras determinan esa vida. Y me acabo de acordar que nos saltamos un poco la parte de las anécdotas. Les quería comentar, tengo un par, siendo la primera la más importante, porque es lo que recuerdo que setió mi mente en cómo tratar las palabras. Y es que desde muy pequeña, mi mamá, cada vez que nosotras, mis hermanas o yo, decíamos, qué boba, se me quedó, qué tonta, me olvidé de hacer tal cosa, siempre nos corregía. Eso fue una constante corrección de muchos años, en la que nos decía, no decretes con tus palabras algo que no eres. No te autodefinas de una manera negativa, porque eso es lo que estás creando y eso es lo que vas a hacer. Esto a mí se me quedó instaurado por muchísimos años y ahora lo comprendo mucho más y es lo que rige mi lenguaje, sobre todo cuando tengo que hablar de mí mismo. Y la segunda ya es un poco más la puesta en práctica y es más actual. Y hace unos años íbamos a ser papás, mi esposo y yo, íbamos en el carro con la barriga al doctor y él me dice, no te preocupes, que yo te voy a ayudar, cuentas conmigo, yo te voy a dar una mano, yo estoy aquí, bla, 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 ¿no? Y ¿para dónde va eso? Ya sabes qué vas a decir. Ya estoy viendo para dónde va eso. Y en ese momento, o sea, algo internamente, y yo creo que de todo este trabajo un poco implícito que uno viene haciendo, porque no siempre es consciente, algo no me sonaba claro. O sea, yo creo que muchas personas hubieran dicho qué maravilla, pero a mí eso me hizo mucho ruido y le dije, no, espérate un ratito. Es que si tú me ayudas, eso significa que la responsabilidad es 100% mía y tú vas a, de manera intermitente, aparecer con la ayuda. Y no funciona así. Y el hecho de haberlo hablado y haber entendido cómo el lenguaje determinaba esa situación, literalmente hizo que creemos una realidad. Porque si yo en ese momento me ponía feliz con ese comentario, de ahí en adelante la relación iba a ser que yo me cargaba con todo y él entraba y salía. Y en ese momento yo puedo determinar, no. La realidad como padres es que los dos somos responsables, es que los dos somos los padres de esta niña y los dos nos tenemos que encargar. Y por ende, esa conversación determinó cómo iba a ser nuestra relación a futuro de cara a la paternidad y la maternidad. Entonces, creo que es un ejemplo interesante de cómo aterricé, de cómo se aterrizó, digamos, esta teoría a la práctica. Entonces, sí, totalmente, buenísimo el ejemplo, o sea, buenísimo el ejemplo, porque sí nos hace entender que la forma en cómo percibes, o sea, te pone en una perspectiva además, que ese pensamiento se condujo a esa expresión de Agustín, de tu esposo, a decir, no, yo te ayudo, y tú dijiste, no, eso no es el futuro, ni esa va a ser la realidad de ahora, o sea, es otra la historia y te la cuento bien contada, ¿no? Como que la cambiaste. André, tú también tienes entonces ahora como una perspectiva más de neurocientífica que nos podrías compartir. Sí, sí, totalmente. Les voy a hablar un poquitito de la neuroplasticidad, que obviamente pues da respaldo a esto que estamos diciendo, esta afirmación de las palabras crean realidades. Pero antes, sobre la anécdota que contaba Vane, ¿no? Yo también como vocera de organizaciones de derechos y sobre todo de la lucha contra la violencia, me ha tocado también aprender mucho de este tema y te enseñan mucho la importancia de la diferencia de un titular que diga una mujer es violada o ¿no? O sea, es como versus tales personas o presuntos, ni sé qué, violaron. Es decir, no le pones la responsabilidad a la víctima, sino que le pones la responsabilidad al victimario. Que muchísimas veces, y claro, el ejemplo que dio Vane tiene todo que ver con esto, con los derechos de las mujeres, con la igualdad y todo lo demás. En el lenguaje que se utiliza también en la comunicación, se escoge decir las cosas de cierta forma que parece mentira, a las víctimas les da la responsabilidad sobre el victimario. Entonces es impresionante cómo las palabras crean realidades incluso, no solamente en lo personal,
sino en toda una sociedad. O sea, le están diciendo a la gente, chicas que estaban solas, ¿no? ¿Solas de quién? Dos chicas, tal cosa. Entonces, es increíble. Miren, si nosotros le prestamos un poquitito más de atención, nos damos cuenta que las palabras están creando realidades constantemente y que por eso los comunicadores tenemos una responsabilidad tan grande al respecto. En lo que respecta a la neuroplasticidad, es súper interesante porque si nos damos cuenta, todas las funciones de nuestro cuerpo tienen que ver con las hormonas, para empezar por ahí. Y cada palabra va a generar una reacción hormonal. Unas palabras pueden hacer que se te eleve el cortisol a partir del estrés y eso obviamente te va a poner en un estado donde todo alrededor tuyo va a cambiar. Otras palabras pueden hacer que se te eleve la adrenalina. Otras palabras van a poder hacer, es decir, ya obviamente en reacciones más positivas, pero realmente cada una de las palabras va a tener un efecto en nosotros y va a generar una realidad que la vamos a poder percibir incluso de manera física. Y yendo muchísimo más allá, en la parte cerebral, nosotros sabemos que el cerebro tiene dos lados. Un lado que es mucho más abstracto, que es el que está abierto a nuevas experiencias, a sentir, a ir a esta parte de las cosas nuevas. Y una vez que esto ha sido absorbido por este lado del cerebro, pasa a manera de números y de palabras al otro lado del cerebro. Y en ese otro lado del cerebro, cuando ya le ponemos un nombre a las cosas, esa sensación, esa nueva experiencia y demás, entonces al ponerle el nombre, estamos generando una identidad, o estamos generando nuestra personalidad. Y estamos justamente en esa parte que decía Vane, de decir, y que hacemos un comparativo incluso en las redes sociales de Once, ¿no? ¿Verdad? Esta situación es terrible o esta situación es complicada, esta situación es horrorosa o esta situación es un desafío. Es decir, el nombre que tú decidas ponerle a tus experiencias va a generar la identidad de esas experiencias y por ende va a generar una realidad en tu vida. Entonces, y esto es solamente un guiño porque la idea es que en la siguiente ocasión podamos seguir con este tema de la neuroplasticidad y la neurociencia, que es tan interesante, ¿no? ¿Verdad? Y por eso nos hablan también de la importancia en los niños, ¿no? De cómo escogemos decirles las cosas, porque se está generando a través de cada una de esas palabras. Y para nosotros como adultos, las palabras tienen impacto y tienen realidades con los niños, y sobre todo en edades tempranas, esto es inmenso. Entonces, sí, es súper interesante como, y bien como decía Vania, hay respaldo científico que hasta hace unos años no lo había como tal, pero que hoy realmente si abrimos los ojos estamos ahí con una cascada de información súper valiosa. Claro, bueno, justamente parte de lo que queríamos hacer hoy era hablar sobre las palabras. Y esto es irónico porque es que a través de un medio de comunicación y a través de nuestras propias palabras hablamos de las palabras. Eso se conoce como metalenguaje, ¿no? Es como hablar de nosotras mismas, la palabra que habla en sí misma. Y eso es muy chévere porque es una forma de darle importancia a algo que muchas veces pasa por hecho y por dado, ¿no? Es como parte del paisaje y resulta que las palabras no necesariamente son parte del paisaje. Cada palabra que elegimos tiene un significado y tiene un por qué la elegimos. Parte de lo que también, siguiendo nuestra línea de construcción de esta conversación que hemos tenido hoy, es como arrancar primero por el sonido y la palabra, su origen, luego hablar y entender que la palabra tiene todo un proceso neurocientífico, que es lo que acaba de explicar Andrea, y también entender como la palabra en los días de hoy, es decir, la palabra en nuestra realidad y en nuestra actualidad. Entonces yo lo que quería un poco resumir, sin alargarme mucho, era, volviendo al taller que tú mencionaste, Andrea, hubo una expositora en ese taller que arrancó su testimonio diciendo: las palabras construyen sentido, construyen la realidad que nos rodea. Y eso se me quedó grabado en lo que ya nosotros venimos trabajando. Y es verdad, un poco como para hacerlo más fácil y más sencillo de graficar. Para mí la palabra se gesta en dos lugares, en el cerebro y en el corazón, ¿no? Es como, ahí es donde nace, donde surge todo. En el cerebro es como la tierra, que puede ser fértil o puede ser seca, depende de cómo la tratemos. Si ejercitamos ese cerebro es como sembrar en una tierra fértil. Las semillas entonces son el pensamiento. Y si a ese pensamiento lo ponemos a trabajar, es como si las semillas les estuviéramos poniendo agua. Y poco a poco va a ir creciendo ese árbol, esa planta. Eso que está cristalizado, eso que se hizo tangible, ese árbol, esa planta, esa es la palabra.
Es decir, en una tierra fértil, o sea, el cerebro, se pone la semilla, es decir, se ejercita el pensamiento y surge una planta, un árbol sabio, que es la palabra, la oración. En otra forma de decirlo, es como si se tangibilizara el pensamiento. De ahí que nosotras decimos que cuando comunicas estás en realidad trasladando tu pensamiento a los otros. Entonces, si comunicas bien, estás trasladando correctamente todo ese pensamiento a los demás. Es una forma como de entender cómo todo está conectado y por qué las palabras no están ahí aleatorias. Y todo lo que elegimos lo elegimos desde la mente o desde el corazón. Y tiene un propósito y significa algo. Nuestro amor por las palabras hoy ha sido resumido de esta manera. Nosotras hemos elegido trabajar un poco este discurso en la audiencia de hoy porque vamos a empezar a tener diálogos alrededor de la palabra, de la expresión, de la comunicación y porque nos gusta, nos interesa. Hablando de las experiencias o de las anécdotas, yo les contaba a las chicas ayer antes de esta entrevista que yo no me acuerdo cuál fue mi primera experiencia con las palabras, realmente es como si hubiera nacido con ellas. Y lo que sí me acuerdo es que muy chiquita, tal vez, no sé, 10 años, 11, yo era la que tenía que corregir las tareas de mis amigas o me decían, ay, por favor, ¿cómo es que se escribe esta palabra? O ¿me podrías corregir este texto? Y yo era encantada y maravillada con las tildes y las S y las Z y las C. Y Andrea decía lo mismo, ¿no? Yo tampoco me acuerdo. Entonces, es un tema que nos apasiona. Por aquí nos dicen, quiero sumar un concepto. El centro cerebral que controla el lenguaje tiene poder y dominio sobre todos los demás centros cerebrales, dice D.S. Muñoz. O sea, la palabra tiene dominio sobre todos los demás centros nerviosos. ¡Wow! Imagínate tú. Imagínate ese peso. Chévere, ¿no? Bueno, el tiempo pasa volando. Cuando hablamos de cosas que nos gustan, pasa volando mucho más. ¿Qué les parece si un poco concluimos nuestra conversación alrededor de las palabras, invitando a las personas a que piensen un poco más a partir de ahora cada vez que estén expresándose, ¿no? Cuando tengan una conversación. Es como si hoy nos despidiéramos dejándole a nuestra audiencia una tarea. ¿Qué tarea dejarían ustedes hoy? Eso es súper interesante porque al final del día todo es una práctica. En relación a esto, es una práctica, no es solamente entender el concepto y decir suena lindo, sino es hacer un ejercicio de interiorización de lo que acabamos de decir y entender el poder que tienes y decir, a ver, es verdad, yo me expreso todo el tiempo en este tono, o todo el tiempo, yo no sé si se han fijado que hay personas que siempre tienen algo lindo que decir. Yo destaco mucho a esas personas. Hay gente que tú llegas a un lugar y siempre, qué linda que estás, qué guapa que estás, te escuché el otro día en la radio. Siempre tienen algo bueno que decir y si te fijas, esas personas tienen una vida armoniosa y feliz, y no necesariamente porque todo sea perfecto en su vida, es porque su energía siempre está en esa vibración. Entonces, yo un poco los invito a hacer ese análisis de en qué tono está tu lenguaje todo el tiempo y hacer el ejercicio de ver cómo cambiando solamente ciertas palabras, cómo siendo amable todo el tiempo, diciendo palabras positivas todo el tiempo, tu realidad se empieza a transformar a esa. O sea, estoy segurísima que va a funcionar. Entonces, sería muy interesante tener esas anécdotas para el próximo programa. Entonces podemos decir que nos escriban también, ¿no? Que nos escriban a las redes, que nos pueden escribir a la red social de ONCE, que ya la vamos a decir. Andre, tu tarea. Solamente analizar esta frase. Es una frase que escuché en algún momento también y decía, las palabras son el esqueleto de las cosas, por eso duran más que las cosas. Entonces, invitar a la gente a analizar esa frase para que tomen conciencia de cada palabra que van a decir, porque eso va a quedar como un eco constante. Entonces, invitarnos a analizar eso. Las palabras son el esqueleto de las cosas, por eso duran más que las cosas. Muy lindo. Y la tarea que yo les dejo es que se vuelvan a conectar con este segmento todos los meses, porque nosotros vamos a estar hablando sobre la palabra y nuestra profesión. La palabra y nosotros como entes de expresión, la palabra y nosotros como voceros, la palabra y nuestra forma de transmitir lo que somos, la palabra y nuestra voz y nuestro propósito. Así que estaremos Andrea Rendón, Vanessa Moyano y yo aquí en este segmento mensualmente en La Lupa hablando precisamente sobre eso, sobre nuestro amor y la pasión por las palabras. Gracias, chicas. Por favor, repitan cuáles son las redes sociales de ONCE que no lo hemos dicho. Pueden
encontrar en Instagram como @11comunicación. Todo el tiempo estamos tratando de dar consejos, información. Hay tips muy valiosos que creo que pueden ayudar a todas las personas. Y ojo, que esto no es solamente para quienes son comunicadores o para quienes tienen un cargo público, tienen que hablar en público todo el tiempo. Es interesante porque esto es para todo el mundo. Todos tenemos la necesidad de expresarnos, ya sea con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestras casas, con los vecinos. Entonces, esto es algo que le compete a todo el mundo y que a todo el mundo puede ayudar también. Perfecto. Ya saben, @11comunicación. Nos vamos y con un mensajito. Dani Adrián dice, excelente programa con calidad de entrevistas que se deberían replicar en televisión nacional para cambiar la cultura general del país y enterrar programas que tanto daño han hecho a nuestra sociedad en la actualidad. Saludos. Gracias, Dani. Mi mamá por ahí decía, entre gustos no hay disgustos. O sea, hay para todos. Pero gracias igual por el mensaje. Chicas, nos vemos en un siguiente segmento de 11.